En este año el tema que hemos venido tratando es Inquebrantables 2026, anclados en la esperanza. Y hemos dicho una y otra vez, hemos sido reiterativos en que el ser inquebrantables, el permanecer inquebrantables, exige de nosotros una gran dosis de compromiso hacia Dios, hacia sus mandatos, hacia sus preceptos, estatutos, leyes, ordenanzas, hacia sus palabras, hacia todo lo que Él a través de las Sagradas Escrituras nos enseña. Y hemos dicho que solo quien es quebrantado delante de Dios puede permanecer inquebrantable ante los hombres y ante la vida. Solo quien es quebrantado ante Dios puede permanecer inquebrantable ante las distintas circunstancias que el día a día nos va a colocar. Como decía mi esposa, y hay un sentir en mi corazón que ha sido una semana muy dura para la gran mayoría de los que estamos en este lugar. Quizás puedo estar equivocado, no estoy diciendo Dios me dijo, estoy diciendo hay un sentir en mi corazón que ha sido una semana dura para muchos de los que están en este lugar. Quizás estás enfrentado a problemas, a situaciones, aún nosotros dentro del hogar, no problemas propiamente a nivel familiar, no, pero unas circunstancias y otras y otras y otras. Y todo esto lleva a traer a nosotros una carga emocional muy fuerte. Y esto muchas veces nos hace flaquear, nos hace desvanecernos ante las situaciones de la vida. Por eso es necesario ser quebrantados ante Dios para poder permanecer inquebrantables ante las situaciones de la vida. Dios quiere obrar en esta mañana de manera especial en la vida de los que estamos en este lugar. He dicho, Dios quiere obrar de manera especial en la vida de los que estamos esta mañana en este lugar. En medio de un mundo que nos dice, alza tu frente, mantén la frente en alto, saca pecho, tú eres. Qué bueno saber que no depende de nosotros el permanecer inquebrantables en la vida. Qué bueno saber que dependemos de Dios para poder afrontar y enfrentar cada circunstancia que la vida nos va a colocar enfrente, sea propia o extraña. Pero te tengo una buena noticia en esta mañana. En medio de lo que estás viviendo, Dios está contigo. Amén. No todos me creyeron. En medio de lo que estás viviendo, Dios está contigo. El Dios de todo bien está con nosotros. Y esta mañana vamos a seguir hablando un poco acerca de permanecer inquebrantables. Guardar mandamientos, preceptos, ordenanzas que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras. Pero ya no a través de una historia, como estuvimos compartiendo los últimos 3 sermones, ¿recuerdan? Estuvimos hablando algo como por caminos distintos. Estuvimos hablando de Naamán y de la joven cautiva, criada y anónima de la historia. Cómo ella pudo permanecer con una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias propias que estaba viviendo, unas circunstancias difíciles. Pero hoy, o a partir de hoy, vamos a hablar un poco acerca de permanecer inquebrantables, no a través de una historia, sino a través de una serie de consejos que la palabra de Dios trae para nuestras vidas el día de hoy. Son esas instrucciones bíblicas que cuando tú decides colocarlas en práctica, cuando tú decides vivir bajo esos preceptos, leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas, son los que te van a permitir permanecer inquebrantables. Vamos a ver un poco acerca de esto y de los resultados que podemos tener como hijos de Dios cuando permanecemos inquebrantables. Pero también vamos a ver un poco de los resultados que podemos tener cuando como hijos de Dios decidimos dar un paso atrás. Y si quieres colocarle un título a este sermón, quizás vamos a predicar, qué sé yo, 2 sermones o 3 sermones bajo el mismo título. Puedes colocarle efecto dominó. ¿Usted sabe lo que es el efecto dominó? ¿Cuántos han jugado dominó en algún momento de su vida? Hay más de uno. Jehová reprenda al diablo. De hecho, dicen por ahí que el dominó es el ajedrez de los costeños.
¿Usted sabía eso? Por ahí dice, no, es que el dominó es el ajedrez de los costeños. No vamos a hablar de dominó, ni vamos a dar clases de dominó, ni nada por el estilo. Solamente para efectos del título, valga la redundancia, el título es efecto dominó. ¿Y qué es el efecto dominó? No es nada más que una reacción de cadena que ocurre cuando un evento desencadena una serie de eventos similares, relacionados o conectados. Es una referencia a cuando tú colocas una serie de fichas de dominó, la colocas en forma vertical, una al lado de otra, con una distancia de separación muy corta. Cuando tú tocas la primera, ¿qué pasa? Por reacción de cadena, todas las demás comienzan a caer. De hecho, he visto videos que colocan una cantidad de fichas inmensas y hacen figuras y de todo cuando va cayendo. Para eso se necesita mucha paciencia. Cuando uno va por las fichas 3 o 4 y la primera tumba la cuarta, ya uno deja de hacer eso. Pero personas que han tenido la paciencia para hacerlo. Y un poco lo que vamos a hablar es de ese efecto dominó en nuestras vidas. Cómo una cosa puede llevar a la otra. Cómo un mal pensamiento puede llevarme a una mala acción. Y cómo ese mal actuar puede traer consecuencias sobre mi vida. Santiago capítulo 1, versículo 15, no es el verso base del sermón. Pero dice Santiago 1, 15, Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Una cosa lleva a la otra. Dice en el libro de los Salmos que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Quizás no tiene que ver con esto el contexto del Salmo. El contexto tiene que ver más que muchas veces una preocupación te lleva a otra, porque el salmista en el momento está afligido y una situación difícil lo lleva a otra y a otra y a otra. Pero para usar, quizás sacando un poco el texto de su contexto, también un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Es decir, un error lleva a otro. Este es el efecto dominó. Es como cuando tú dices que una mentira, ¿qué lleva detrás? Otra mentira. Una mentira normalmente no se soporta con una verdad en la mayoría de los casos. Una mentira se soporta con otra mentira. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Ese es el llamado efecto dominó. Y para nuestro sermón, vamos a leer en esta mañana el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 6. Vamos a leerlo todo. Afortunadamente no es el 119. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 6. Es un texto muy conocido por la mayoría de los que estamos en este lugar. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 6, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad hacia nosotros, tus hijos, es infinita, mi buen Jesús. Gracias por traernos con bien hasta este lugar, mi buen Dios y Padre. Oh Dios, gracias porque en medio de la semana que hemos tenido, decidimos hoy llegar hasta tu casa, con la esperanza, Dios, de que tú nos hables.
Háblanos, Dios, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Coloca tu mano derecha en tu corazón y por unos segundos, quizás un minuto, a solas con Dios, habla en este momento y dile cómo te sientes, cómo llegaste, cómo fue tu semana y qué esperas que Él hable en esta mañana a tu vida, a tu corazón. Voy a hacer silencio mientras tú allí a solas hablas con nuestro buen Dios. Oh Dios, entendiendo que todo cuanto hay en este lugar a ti te pertenece, pero que lo más importante, las vidas a ti te pertenecemos. Ruego en este momento, Dios, que toda fuerza antagónica de maldad, toda fuerza contraria, toda distracción, Dios, todo miedo, incertidumbre, desconfianza, toda depresión, estrés, ansiedad, cansancio físico, mental, emocional, problemas psíquicos, psiquiátricos, toda fuerza contraria, Dios, toda fuerza oculta, toda fuerza de maldad, la declaramos sin poder, sin autoridad, la declaramos inoperante. Y nos declaramos libres para el fluir de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Y se le da un aplauso a Él. Mucho mejor. Solo entre paréntesis, creo que olvidamos, la hermana Marta estuvo de cumpleaños esta semana. Hermana Marta, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti, su rostro sobre ti, y te cubra de su abundante paz. Amén. Damos un aplauso al Señor por la vida de la hermana Marta y por todo lo que cumplieron en esta semana, que como no nos avisaron, no lo felicité. Ahora, si para efectos de este sermón la base, el eje central, es el versículo 4, versículos 3 y 4, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esto es solo las consecuencias de nuestras acciones. Pero para poder entender por qué podemos ser como el tamo que arrebata el viento, o por qué podemos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, lo cual es el eje del sermón, el versículo 3 y 4 del capítulo 1 del libro de los Salmos, vamos a revisar inicialmente el versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es hermoso cuando tú lees el texto, que no comienza diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. El texto comienza diciendo qué es lo que tenemos que evitar. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas, y a veces no es tanto hacer, a veces más que hacer es que tenemos que evitar. Y es lo que el salmista dice, Salmo capítulo 1. Así comienza todo este escrito sagrado, el más largo de las Sagradas Escrituras, 150 capítulos, de los cuales al menos los estudiosos le adjudican como compositor entre 73, 75, algunos dicen que quizás algunos más, a David. Pero en medio de toda esta dinámica del libro de los Salmos, hay salmos de Moisés, hay salmos de Asaf, de Corea, hay muchos autores, aún hay gran mayoría de salmos anónimos. El libro de los Salmos es uno de los cinco libros poéticos de las Sagradas Escrituras. Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Es un libro de poesía hebrea. Ya hace algún tiempo comentamos eso en este lugar, no voy a reincidir en lo mismo. Lo hermoso es que dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras que es el libro de la Biblia más leído por personas que no son cristianas. El libro de los Salmos, dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, grabe este datico allí, o lleve este datico allí,
es el libro de las Sagradas Escrituras, valga la redundancia, más leído por personas que no hacen parte de lo que nosotros llamamos cristianos. Y tiene una razón de ser. Es que el libro de los Salmos expresa todos los sentimientos de nosotros, la raza humana. Cuando tú lees los salmos vas a encontrar salmos de alegría, salmos de gozo, salmos de júbilo. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y adoraré tu nombre. Oye, es hermoso cuando tú lees eso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué de atemorizarme? Dice el salmista. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y tú escuchas eso y wow, te levantas con ganas de alabar, de adorar. Pero hay otros donde el salmista también expresa, o el compositor del Salmo, sus tristezas, sus aflicciones. El Salmo 37, el 73 también. Salmo de Asaf dice: tuve envidia de los que hacían iniquidad, porque les iba bien en la vida. Estaban rozagantes. Y yo decía: ¿por qué a ellos les va bien si hacen las cosas mal? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Están los llamados salmos imprecatorios. El más conocido es el 137. Habla de los cautivos. Dice: y nos decían: vuelvan y canten las canciones. ¿Y cómo hemos de coger las arpas para poder tocar si estamos en tierra de cautivos? De hecho, hay una canción de este salmo, no cristiana. Se llama Ríos Babilonia. Acuérdese de su época de verbenero. Ya se acordaron. No la cantaron, pero la bailaron bastante, se les nota. Pero usted sabe cómo termina diciendo este versículo, este salmo en el versículo 9. Dice: dichoso el que cogiera a tus hijos y los estrellara contra las peñas. Léalo, Salmo 137, si no estoy mal es el versículo 9. Salmos imprecatorios, salmos en los cuales están declarando o exponiendo rabia ante los enemigos. Por eso es que cuando leemos los salmos nos identificamos tanto con ellos. Pero también hay salmos didácticos, de los cuales el capítulo 1 hace parte. Son esos salmos que nos quieren dejar enseñanza para nosotros, para cómo vivir mejor mientras estamos en esta tierra. Y qué hermoso, que es precisamente el primer capítulo del libro de los Salmos el que nos da una serie de requisitos o una serie de consejos para poder permanecer inquebrantables, para poder ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que menciona en el versículo 3. Es necesario dejar de hacer lo que dice el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y aquí vamos a empezar. Me regalas el primer punto, Laurita, por favor. Cuida a quién o de quién decides aceptarle consejo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y si te das cuenta, sigue diciendo: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es el efecto dominó. Primero escuchas, después caminas y por último terminas sentado con los pecadores. ¿Sí te das cuenta cuál es el efecto dominó? Una cosa lleva a otra. Primero escuchas, después decides ir con ellos por el camino y después no conforme con esto, decides sentarte a participar de lo que ellos hacen. 3 puntos que vamos a detallar con la ayuda de Dios. Andar en hebreo es la palabra alat, no alas. Alat, H-A-L-A-K. Y es un verbo de movimiento y dirección. Es cuando tú
sigues una línea de pensamiento. Es cuando tú escuchas una palabra y consideras una opción. Porque muchas veces nos dicen cosas y nosotros pasamos desapercibidos. Pero el Salmo versículo 1, capítulo 1, no solamente escuchaste, sino que decidiste prestar atención al consejo de los malos. Y hay un dicho que está por ahí que dice que el que no oye consejo, ¿ese en qué texto de la Biblia está? El que no oye consejo. Ahora, el problema no es escuchar consejos. El problema es de quién estás escuchando consejos. Porque si tú tienes una deuda y vas a buscar consejos en el que tiene 10 pagadiarios, ¿sabes qué te va a decir? Yo conozco uno que te presta, porque él no ha visto otra opción. ¿Paga diario o cobra diario? Más bien creo que es cobra diario, porque ellos no pagan, ellos cobran. Paga diario eres tú que te toca estar pagando. Entonces, si estás en deuda y buscas a alguien que está endeudado, ¿qué es lo más probable? ¿Qué te va a aconsejar? Que te endeude. Si eres una mujer que tienes problemas con tu esposo y buscas a la samaritana, porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido, ¿sabes qué te va a decir? ¿Un clavo? Ustedes sí saben Biblia, bendito sea mi Dios. ¿Sabes qué te van a decir? El que se enamora. Oye, pero ¿cómo saben? Bendita sea la gloria de Dios. Se ve que en algún momento dijeron ese consejo, lo escucharon de alguien, porque saben mucho. Si vas a buscar consejo en esa persona, lo más probable es que vas a terminar andando en el mismo sector, en el mismo camino, que es la segunda parte del texto, porque decidiste escuchar el consejo. Te detuviste a prestar atención a lo que te están diciendo. Ahora, aclaro, entre paréntesis, si tú conoces una persona que tuvo un problema y Dios la sacó de ese problema, es la persona que mejor te puede aconsejar. Es más, la samaritana, después de convertida, era la mujer que mejor le podía explicar a las mujeres, colocando el caso, que en el vacío de su corazón no lo pudo llenar con el amor de los hombres. Yo me la imagino a ella predicando diciendo, no, es que figúrate, yo busqué en tantos hombres, lo busqué de todos los tamaños, colores, sabores, todas las condiciones sociales, de todos los estratos, los busqué de diversas formas, pero ninguno pudo saciar la sed que yo tenía en mi corazón. Ninguno pudo llenar el vacío de amor que yo tenía. Pero un día me encontré allá en un pozo un hombre desconocido que me dijo toda mi verdad, que me dijo quién era yo. Ese hombre es un profeta. Decidí seguirlo a él y mi vida cambió. Y ahora ya no necesito un séptimo, un octavo ni un noveno. Ahora él es el amor de mi vida. Solamente una mujer que pasó por esa situación podía explicarlo de una mejor manera. Pero cuando ya estaba dando frutos, solamente quien estuvo al borde del colapso a nivel conyugal, quizás otra persona también lo puede dar, pero quien lo vivió, porque quien lo vive, Jorge, gracias, es quien tiene la experiencia. Aplauda al Señor en esta mañana. Solo quien vivió la situación es quien tiene la experiencia para darte un mejor consejo. No quiero decir que quien no la vivió, no. Pero es que aparte de poder darte un buen consejo, él va a sentir algo que se llama empatía. Hoy necesitamos tanto. Es decir, él va a entender tu situación. El otro quizás te aconseja, pero dirá, esta es grave.
y te puede dar el consejo, pero se va pensando una cantidad de cosas de ti. Es muy probable que ocurra, pero quien vivió la situación va a decir, ay, ¿sabes una cosa? Te entiendo, porque yo pasé por eso. Siempre les cuento mi testimonio. Solo quien tuvo la ropa en la casa de su mamá, porque la esposa lo había echado, y no precisamente por buena gente. Para los que no saben, estoy hablando de mí. Solo quien atravesó esa situación puede entender cuando alguien viene y nos dice, pastor, estoy a punto de separarme. Quizás el otro te va a entender, pero no va a sentir la empatía que nosotros podemos entender. Porque yo también estuve casi echado. O mejor dicho, estuve echado. Sino que yo no me quise ir, que es otra cosa. Yo iba y venía, iba y venía, iba y venía. Ahora, mientras en esta vida podamos evitar ciertas situaciones, mejor evítelas. Ahora usted no diga, ay, ahora le voy a hacer infiel a mi esposa para que las cosas se pongan difíciles para poder abordar el problema desde la experiencia de la infidelidad. ¡Pam, pam! Jehová reprenda al diablo. Sí, porque más de uno lo puede estar hasta pensando, oye, pero voy a probar para ver qué es lo que es, para poder tener una palabra clara, para poder tener empatía. ¡Pam, pam! Usted no necesita probar nada. Estoy hablando de que las cosas que ocurrieron en un pasado, bendito sea la gloria. Yo sabía que esto iba a pasar. Mi amor, te la regalo con todo mi corazón. Yo sentía que algo revoloteaba detrás de mí. Yo ayer dije cuando vine, me imagino el domingo ya enredándome en medio de las mariposas, pero qué hermoso les quedó. De eso se trata, familia. Pero en usted y en mí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso que pasó en el pasado, ahora mismo solamente va a ser experiencia para ayudar a otro y no para que usted comience a soñar con que eso pase. Y el otro, que no lo ha pasado, por favor, pídale a Dios que mejor no le permita que lo pase. Porque bien duro que es, bien fuerte que es. Volviendo al tema, Satanás, el enemigo, llámelo como usted lo quiera llamar, él es meticuloso en el trabajo que hace. ¿Usted sabía eso? Satanás no le va a mostrar el pecado como pecado. Él muy sutilmente, a través de segundos y terceros, va a comenzar a enviar los dardos. Va a empezar a enviar el consejo. Y como él es un carpintero, él trabaja meticulosamente. Usted decide oír. Luego decide aceptar el consejo. Luego decide caminar con ellos. Y por último termina sentado en la silla del escarnecedor, del burlador. El escarnecedor es el que aún decide levantarse contra Dios y hacer burla, mofa de lo sagrado. Es tremendo las consecuencias. El detalle está en colocar el freno en el momento indicado. No dejen que, como en el efecto dominó, empujen la primera ficha, porque después el poder aguantar es prácticamente imposible. Solo nuestro buen Dios. Ahora, me llama la atención, el texto dice que no anduvo en consejos de malos. No dice que no anduvo en malos consejos. Hay pastores lo mismo, parece lo mismo, pero no es igual. No anduvo en consejo de malos. Porque es que aún personas buenas podemos dar un mal consejo. Y ahí cambia el sentido del texto. Por ejemplo, usted con una buena intención, llegan por su casa, alguien llega perdido buscando una dirección, y usted ¿qué hace? No, mira, es por aquí. Y resulta, por lo menos por donde yo vivo, es el barrio más enredado de Barranquilla, o uno de los más enredados, el barrio del silencio. Y conseguir una dirección en el silencio es
complicada. Iniciando porque la carrera 26 tiene 7 números. 27, no, tiene más 26, perdón. Tiene 26, 26A, 26B, 26C, 26C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Y todos los bolsillos se parecen. Todos son iguales. Yo me pierdo a veces para llegar a la casa. Créanlo, me toca colocar GPS para llegar a la casa. ¿Para dónde es que voy yo? Y cuando estaba recién mudado, en mi buena intención, llegaban normalmente domiciliarios buscando familia. Y yo en mi buena intención y para que esta persona va a creer que yo no lo quiero ayudar. No, claro, coge por aquí por la esquina, cruza y lo mandaba para otro lado. Estaba dando un mal consejo, pero con una buena intención. Entonces hay una gran diferencia entre un mal consejo y el consejo del malo. Porque es que el consejo del malo tiene una mala intención. El consejo del malo quiere dañarte. ¿Y sabes por qué quiere dañarte? Porque el consejo del malo viene de Satanás. Perdonen que ese nombre no me gusta mencionarlo. A mí me gusta hablar más de Dios. Bendito Dios, por ahí me tocó. Y todo lo que viene de ese... Ya usted entendió. Es malo. No hay nada que pueda salir de él que sea bueno. Entonces no escuchó no un mal consejo, sino no escuchó el consejo de los malos. Ahora, no es precisamente como dice el texto que no anduvo en consejos de malos, no es precisamente que no estuvo en el lugar, es que decidió apartarse del lugar. ¿Me regalas el texto de Génesis, por favor, Laurita 39? Génesis 39, 10, José en casa de Potifar, y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. José dicen que era un modelo, dicen que era hermoso. Ya más de uno está diciendo, ya al pastor le faltó decir que como él no lo voy a decir hoy. Y ahora, la esposa de Potifar se enamora perdidamente de José. Y dice que día a día, mira cómo dice, no dice de vez en cuando, ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella. No era un día sí y un día no. La esposa de Potifar es la que envía el mensaje de WhatsApp de las 6 de la mañana. Hola nene, ¿cómo amaneciste? Y en la noche, que tengas felices sueños. Que sueñes conmigo. Y muchas veces cuando tu esposa ni te llama al mediodía, ya almorzaste. Y tú comienzas a escuchar el consejo de malo. ¿Sabe qué tienes que hacer? Bloquéala. Qué bueno que... No, qué bueno no. Pam, pam. Fueron las mujeres las que dijeron qué bueno. Yo esperando que los hombres dijeran amén. Y fueron las mujeres. De igual forma, en sentido contrario. Las mujeres, porque muchas veces nosotros dentro del hogar las descuidamos. Y cuando llega a la empresa, desde el vigilante, ay, pero ¿y cómo amaneció de hermosa compañera de trabajo? Cada vez usted está más hermosa. Él no te va a decir, ¿sabes una cosa? Quiero acostarme contigo, perdonen que está tan claro. Él no te lo va a decir, porque es el efecto dominó. Él es un carpintero. Comienza poco a poco. Comienza de una forma sutil hasta que se convierte en una forma descarada. Más de una esposa está con el esposo. Desde acá yo veo todo. Fíjate que algunas Biblias, versiones dinámicas, me llama la atención la versión Biblia Viva. Dice que José evitaba encontrársela todos los días. Dice la versión Biblia Viva, dice que José
evitaba encontrársela. Es decir, cuando iba para la empresa, José, cuando estaba ella haciendo el aseo y veía que ella se metía en el primer cuarto, él se iba para el último. Cuando veía que ella estaba, yo me imagino a José, allá está, ay Dios mío, voy a esperar. Ella se iba para la terraza, José se iba para el patio. Entonces dice, evitaba encontrársela, porque él sabía, y ella se la había declarado. Lo acosaba diariamente. Y a la tentación se le huye. Se lo digo una vez. A la tentación se le huye. Usted no se pega con que yo soy aquí el más cristiano de los más cristianos. Yo tengo la armadura del Espíritu. Con la tentación, no, húyale a la tentación. Cuando Satanás se le quiera disfrazar, y él coloca el caso de pareja, hombre, mujer, porque es lo más, quizás creeríamos normal en medio de la vida diaria, pero también económicamente. Tenga atención cuando ese compañero de trabajo comienza a llamarlo con que, oye, ¿tú no te das cuenta que hay una cosa que podemos aquí hacer en la compañía que nos puede dar grandes utilidades? Es más, él no comienza a decírselo así. ¿Sabe cómo te va a decir? Oye, pero tú en esta empresa creo que no te están pagando lo suficiente. Entonces, cuando tú comienzas a escuchar, no me están pagando lo suficiente, ¿sabes qué piensas tú? Oye, esta persona tiene un interés genuino en mí. Y tú pudieras hacer esto y hacer aquello. Y comienzas a escuchar el consejo del malo. Familia, evita. Evita de quién está recibiendo consejo en esta mañana. Revisa. ¿Y qué tipo de consejo están escuchando? ¿Qué posición estás asumiendo ante la narrativa del mundo actual que te dice vive de acuerdo a tus deseos? Ese es el consejo de la calle. Jóvenes, a ustedes, jóvenes que están en esta reunión, yo siempre señalo para acá, porque es que los jóvenes normalmente se colocan para acá, pero por si acaso, jóvenes, la narrativa del mundo actual es vive de acuerdo a tus deseos. Estás perdiendo el tiempo. Ya la era tuya, ya yo había hecho y deshecho, y mírame dónde estoy. Así te van a decir, no te van a mostrar las consecuencias. No te van a decir lo que dice el Salmo 1:4, que eso lo vamos a predicar después, como el tamo que arrebata el viento. Son vidas que van por la calle sin rumbo fijo, como el tamo que se lo lleva, como una cascarita que el viento se la lleva. ¿Qué consejo estamos escuchando? ¿Y de quién estamos escuchando consejo? ¿De Dios? ¿De sus palabras? ¿De las redes sociales? ¿O de nuestros amigos? Eclesiastés capítulo 7 versículo 5 dice de la siguiente manera: es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Nueva traducción viviente. Muchas veces no nos gustan las palabras de los sabios porque muchas veces nos van a señalar el error. Pero es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Ten presente a quién escuchas consejo. ¿Qué consejo escuchas? ¿A quién le aceptas consejo? Esto a la final tiene efectos sobre tus decisiones y ello determinará el rumbo que tu vida tomará. Segundo punto, cuida en qué lugar decides estar. Cuida en qué lugar decides estar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y ahora no solamente escuchó el consejo malo, efecto dominó. ¿Ahora qué hizo? Ahora decidió caminar, acompañar en el camino de los pecadores. Ahora no solamente una escucha, ahora no solamente escuchaste, ahora decidiste caminar con ellos. Y llega un momento en que ya te conviertes parte del paisaje. Te conviertes en parte del paisaje. ¿Cuántos de ustedes han ido en algún momento a un centro comercial?
Antes de comentarles esto, la palabra estar o estuvo en hebreo es amad, es detenerse. Amad, A-M-A-D, detenerse, permanecer o hacerse presente. Es el que va caminando, escucha y no decide seguir caminando. ¿Ahora qué hizo? Ahora se detuvo y comienza en un espiral descendente. Escucha, acepta el consejo y ahora camina, transita en el camino de los pecadores. Es ese momento en el cual anteriormente, cuando te daban un consejo malo, tú una vez prendías las alarmas y sabías lo que, pero eso no está bien. Hoy en día ya escuchaste el mal consejo y comenzaste a considerarlo. Y ya no solamente escuchaste, sino que decidiste involucrarte. Le decía que ¿quién de ustedes en algún momento ha ido a un centro comercial? Pero no levantan la mano. Bueno, yo no dije levanten la mano. Es un decir. Para colocarlo en términos planos, tú vas en un centro comercial normalmente, o digamos no un centro comercial, vas al centro en Barranquilla, Paseo Bolívar, y cuando tú vas caminando, tú empiezas a escuchar consejos de todos los vendedores que están por allí. ¡Patrón, venga! ¡Los zapatos! ¡La camisa! ¿Qué está buscando? ¿Usted lo ha visto? Celulares, estoy para celulares, recarga, chip para celular. Y tú vas caminando y tú no le prestas atención a nada. Porque tú vas caminando. Y ellos, ¿qué están haciendo? Te están hablando, están dándote consejos. Pero hay un momento que hay algo que tú escuchas que te llama la atención. El forro del celular. ¿Y qué haces? Ya no solamente escuchaste, ahora decidiste entrar donde venden el forro del celular. Es decir, ya pasaste de solo escuchar a ser parte del panorama. Oiga, los hombres que están en este lugar me van a decir que sí o sí no. Esto es un entre paréntesis. Comprar en centros comerciales a veces, sobre todo en diciembre, es difícil. Pero más difícil es si usted acompaña a su esposa. Ahí están los hombres. Ahora sí todos están y qué. Ese no lo entiendo. Es que las mujeres en los centros comerciales, yo no sé, ellas tienen una facultad, Dios las hizo así. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, dijo el salmista. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Te va al centro comercial. Yo normalmente ubico en los centros comerciales donde está la sillita del descanso. Ya había un momento en que yo me colocaba un poco impaciente. Es que a mí no me toca con uno, a mí me toca con 4 familias. Son 4 mujeres, mi esposa, mi suegra y mis 2 hijas. Usted se puede imaginar 4 mujeres tratando de comprar algo que les guste. Se miden todo el almacén. Y cuando llegan a la casa dicen, ay, eso no me gustó. A los hombres después que nos quede eso va. Ya yo no busco colores ni busco moda, yo busco talla tanta, ese money, mételo ahí, ese me lo llevo. A mi familia a mí me ha tocado fuerte. Me ha tocado muy duro en esta vida. Ya llega un momento en que uno dice, no, ya son así, yo mejor me siento y que ella haga lo que le dé la gana. Pero muchas veces la vida, familia, es así. Vas y estás escuchando consejos y escuchas algo que te llama la atención y es ahí donde decides ingresar. Es lo que hace el segundo paso. Cuida del lugar donde decides estar. Ya comienzas a ser parte de la escena. Ya no solamente escuchaste, ahora escuchaste, te llamó la atención y decidiste ingresar. Dice el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 32, palabra de Dios para todos. Escucha lo que dice. Aunque saben que la ley de Dios dice
que quienes hacen esto merecen morir. No les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto, lo que hacen todo eso, todo lo malo. Y vete al libro de Romanos capítulo 1 y comienza a leer a partir del versículo 10 en adelante para que vea qué es lo que hacen. Dice que conociendo a Dios, no lo estimaron como Dios. Se apartaron de Él, comenzaron a hacerse ídolos y fueron entregados a sus pecados. Y se fueron llenos de avaricia, de perversidad, de ira, de rabia, de inmundicia. Dice, comenzaron a dejar el uso natural por el que no es el uso natural. Hombres se juntaron con hombres y mujeres con mujeres y los dos en sentido contrario, como dijo la reina. Así no lo dice el texto, o sea, la reina no sabe eso ahí. Pero tú lees toda la lista de Romanos 1 y en una cantidad de cosas de depravación y dice, wow, y al final dice, ellos decidieron aceptarlo como si fuera bueno, no sabiendo que eso al final los iba a llevar a la muerte. Tremendo, porque cuando decides caminar con los pecadores, vas a comenzar a sentirte cómodo en medio del pecado. Anteriormente, en el grupo de WhatsApp de la empresa, cuando alguien decía un chiste obsceno, tú una vez escribías algo, por favor, un poco más de respeto, esos chistes déjenlo entre ustedes. Hoy en día no, hoy en día eres el primero que manda, ja, 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 ja. Ya ahora decidiste ser parte de la escena. Ahora eres uno más de ellos, familia. No solamente revisar qué consejo estamos escuchando, sino a qué lugares estamos llegando. Y cuando hablo de lugares, no se trata de un lugar físico o material, es qué normas, posturas estamos asumiendo como correctas. ¿En qué lugar nos hemos detenido? A estar con los malos, con los pecadores. Lastimosamente, hoy en día, poco se predica de esto, porque hoy nos gusta mejor predicar un evangelio. Voy a usar una palabra, los jóvenes se van a reír. Un evangelio más cool, así es. Más fresco, eso es cool. Un poco más relajado, sí, así. Entonces hoy en día, lastimosamente, este tipo de sermones, de palabras, no nos gusta escucharla, porque es que tiene que ver con lo que predicamos inicialmente este año, presión de grupo. Ay, pastor, porque es que si dentro del grupo dicen chistes malos y yo no me río, me van a ver como la persona distinta al grupo. Entonces yo necesito ser aceptado, necesito ser aprobado. Pero dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted y yo no tenemos que avergonzarnos de los principios que Él sembró en nuestros corazones. Y antes, por el contrario, ellos deben estar escuchando el consejo suyo y el consejo mío. Que Dios nos ayude